Bienvenidos. La videoclase de hoy la vamos a dedicar a la geografía física de América del Norte. Explicaremos, primero haremos una introducción, luego nos referiremos a los principales accidentes de relieve litoral, luego los principales accidentes de relieve continental que hay en América del Norte, nos referiremos también a los ríos y lagos, que es la hidrografía, y finalmente haremos también mención del clima y biomas de América del Norte. Vamos a empezar con una introducción y diremos que América del Norte es un continente que forma parte de América. Eh, la superficie de América del Norte es de unos 24 millones de kilómetros cuadrados, un poco más. Sumados a los del resto de América, es decir, América del Sur y América Central, harían un total de 42 millones de kilómetros cuadrados, lo que ponen al continente de América como el segundo continente más grande del mundo después del continente asiático. Aquí tenéis de color verde lo que vendría a formar parte de América del Norte. Mm, No explicaremos América Central, que lo dejaremos para la videoclase en la que expliquemos América del Sur. Seguimos. Todo el continente de América del Norte se encuentra por encima del Ecuador, por lo tanto forma parte de lo que llamamos el hemisferio norte. Debido a la longitud del continente, incluye las tres zonas climáticas del planeta, tanto la zona fría, más al norte, dentro del océano Ártico, la zona templada, que sería más o menos una zona de aquí que cogería prácticamente todos los Estados Unidos, y la zona cálida que cogería esta zona de aquí más correspondiente al Estado de México. Seguimos. Los límites de América del Norte. Todo esto de aquí, que es el límite oeste, sería el Océano Pacífico, que es el océano más grande del mundo. Al otro lado estarían el continente asiático y Oceanía. Toda esta zona de aquí, que es el Océano Atlántico, haría el límite este. Al otro lado estarían África y el continente europeo. En el norte estaría el Océano Ártico, con el Polo Norte aquí. Y finalmente en el sur estaría América Central, América del Sur, el Pacífico y un poco el Atlántico. Estos serían los límites de América del Norte. Y ya vamos primero a referirnos a los principales accidentes de relieve litoral que hay en América del Norte. Volvemos a insistir. Los tres océanos que rodean América del Norte serían el Océano Pacífico en el oeste, el Océano Atlántico en el este y en el norte estaría el Océano Ártico. Los mares. Los mares que más podemos destacar que en América del Norte serían el mar de Bering, que estaría aquí, el mar de Beaufort, que sería este mar de aquí, el mar del Labrador, que sería este mar de aquí, y finalmente el mar de los Sargazos. Del mar de los Sargazos lo que podemos decir es que se considera el único mar que no va a tocar las costas de ningún territorio, por lo tanto es un mar totalmente interior. Otra característica es un mar que una parte del año las aguas están muy tranquilas, prácticamente sin viento, y que tiene, uno de los mitos que tiene el mar de los Sargazos es que hay muchos barcos que han desaparecido en este mar, porque estaría dentro de la zona que se conoce como Triángulo de las Bermudas. Bueno, después de esta breve explicación, seguimos con los estrechos. Los principales estrechos que más podemos destacar de América del Norte, el más importante sería este de aquí, que es el estrecho de Bering, porque separa Asia, el continente de Asia, del continente de América. Separa el estado de Rusia del estado de Alaska, que pertenece a los Estados Unidos. Además del estrecho de Bering, otro estrecho importante sería el estrecho de Hudson, que sería esta zona de aquí, que conecta la bahía de Hudson con el Atlántico. Y el estrecho de Florida, que sería esta zona de aquí, que separa la península de Florida de la isla de Cuba. Golfos. Acordaros que los golfos son entradas de mar dentro de la tierra. El golfo más conocido de toda América del Norte y prácticamente toda América, sería uno de los más conocidos del mundo, es el Golfo de México, que es esta concavidad de aquí. Además, otro golfo que podríamos destacar es el Golfo de California, que sería este golfo de aquí, entre la península de California y el continente de Norteamérica. El Golfo de San Lorenzo, que sería esta parte de aquí, en la desembocadura del río San Lorenzo. El río San Lorenzo es este río de aquí, que conecta el lago Ontario con el mar, y el Golfo de San Lorenzo sería aquí, y aquí estaría la isla de Terranova. Y otro golfo que podríamos destacar sería el Golfo de Alaska, que sería esta zona de aquí. Las bahías se parecen muchísimo a los golfos. Prácticamente son lo mismo. Las bahías teóricamente son más pequeñas que los golfos. Sin embargo, la bahía que tenemos aquí, que es la bahía de Hudson, en el norte del Canadá, es una bahía bastante grande.
Curiosamente, esta bahía tiene otra bahía más pequeña que sería esta de aquí, que es la bahía de James. Otra de las bahías de las que podríamos hablar es la bahía de San Francisco, que estaría por aquí, ¿vale? En la ciudad de California de San Francisco. Los cabos, vamos a destacar unos cuantos. Empezaremos más por el norte. Justo en el estrecho de Bering, la punta de América sería el Cabo Príncipe de Gales, que estaría en Alaska, que sería la punta más occidental de Alaska. La punta Barrow sería la punta más septentrional de Alaska, que estaría aquí. Luego está el Cabo Farwell o Farwell, que sería la punta más al sur de la isla de Groenlandia. Luego está el Cabo Spear, que estaría aquí, que es la punta más oriental de todo el continente de América del Norte, que estaría en la isla de Terranova. Luego estaría el Cabo Cod, que estaría aquí, que es en una pequeña península que hay en Massachusetts. El Cabo Hatteras, que es una isla que está en una isla muy pequeña, que estaría por esta zona de aquí de Carolina, del estado de Carolina del Norte. El Cabo Sable estaría en la punta de la península de Florida. Y otro cabo y en el Pacífico podríamos destacar tanto el Cabo de San Lucas en la punta final de la península de California como el Cabo Corrientes que estaría aquí en México. Siguiendo, el delta del Mississippi sería otro accidente de relieve litoral. El delta del Mississippi está justo en la desembocadura del río Mississippi. Dentro del delta del Mississippi está la ciudad de Nueva Orleans. Acordaros que los deltas son plataformas de tierra que se han formado con los materiales que ha ido arrastrando el río y ha ido depositando en el mar. Y así se forman los deltas. El más conocido de América del Norte es el del Mississippi. Penínsulas. Acordaros que las penínsulas son territorios rodeados de mar, excepto de una parte que sigue enganchada al resto del continente. Aquí estaría la península de Alaska, no la podemos ver en su totalidad, ya la veremos después en el siguiente mapa. La península del Labrador sería toda esta zona de aquí, del norte del Canadá. La península de Florida sería esta zona de aquí, que está en lo que conocemos como el estado de Florida, en Estados Unidos. La península de California sería esta península de aquí, que corresponde al estado de Baja California dentro de México. Y la península de Yucatán, que también la veremos cuando estudiemos América Central, que sería esta península de aquí. Muy bien, seguimos. Islas. Islas en América del Norte hay muchas a destacar. La isla más grande del mundo, de hecho, está en América del Norte, que es esta isla de aquí, que es la isla de Groenlandia, que prácticamente está toda cubierta de hielo. Además están todo este archipiélago de islas del Ártico, que son islas canadienses. La más grande es la isla de Baffin, que es también una de las islas más grandes del mundo. Luego estaría aquí la isla de Victoria. Y aquí está el archipiélago de las islas de la Reina Isabel, dentro de las que podemos destacar la isla del Ellsworth, que es la tercera más grande de las islas canadienses del Ártico. Otras islas a destacar, ya fuera de este grupo de islas, sería esta isla de aquí, que es la isla de Terranova, que también forma parte del territorio de Canadá. También dentro del territorio de Canadá, pero en la zona del Pacífico, estaría la isla de Vancouver. La ciudad de Vancouver estaría en la zona continental frente a esta isla. Y además estarían las islas Aleutianas, que es una cadena de islas volcánicas que no los podemos ver aquí, pero que los veremos en el mapa siguiente. De hecho, en este mapa vamos a hacer un repaso de todos los accidentes que hemos explicado, o de casi todos, si nos podemos acordar. Aquí están precisamente la cadena de las islas Aleutianas, después de la península de Alaska, ¿vale? Las islas Aleutianas estarían aquí, islas volcánicas, aquí estaría la península de Alaska. Aquí estaría el mar de Bering, está aquí está el estrecho de Bering, aquí estaría el Cabo Príncipe de Gales, aquí estaría la punta de Barrow, aquí estaría el mar de Beaufort, como hemos dicho, y aquí estarían las islas canadienses del Ártico, esta isla de aquí es la isla de Baffin, esta isla de aquí es la isla de la Reina Victoria, la isla Victoria, perdón, y aquí estaría el archipiélago de las islas Reina Isabel con la isla El Ellsworth que hemos dicho aquí. Esta es la isla más grande del mundo, prácticamente totalmente cubierta de hielo, o casi todo, que es la isla de Groenlandia, con el cabo Farwell o Farwell en la punta más al sur. Esta isla de aquí es Islandia, pero Islandia ya pertenece a Europa. Luego, esto es la bahía de Hudson. Aquí estaría la otra bahía dentro de esta bahía, que es la bahía de James, más pequeña. Esto sería la península de Labrador.
la isla de Terranova aquí estaría el Golfo de San Lorenzo con el río San Lorenzo que comunica la región de los Grandes Lagos, concretamente el lago de Ontario, con el mar. Aquí estaría, bueno, hemos dicho el Cabo Spear, el Cabo Cod estaría aquí, que es en una pequeña península que hay en Massachusetts, que es uno de los estados de Estados Unidos. Aquí estaría el Cabo Hatteras, que ya está en una isla Hatteras, en Carolina del Norte. Aquí estaría el Cabo Sable, en la península de Florida. Acordaos que aquí también hay otro cabo más conocido, que es el Cabo Cañaveral, porque es una zona de la NASA donde se hacen lanzamientos de cohetes. Este es el delta del Mississippi, en la desembocadura del Mississippi, como has dicho, el Golfo de México y en la península de Yucatán y en la parte del Pacífico el Golfo de California aquí con la península de California o de Baja California, que está ahí, que es la zona de California que está en México, el Cabo de San Lucas aquí está el Cabo de Corrientes y aquí estaría la isla de Vancouver. Y bueno, seguramente me he dejado alguna cosa, pero es muy extensa las menciones del relieve litoral de América del Norte. Seguimos. Cuatro imágenes relacionadas con lo que hemos explicado. El estrecho de Bering, que hemos comentado aquí, una zona muy importante porque separa América de Asia. Hay una teoría que dice que bueno, sabéis que en la prehistoria nos dice que los hombres se originaron, los seres humanos nos originamos en el continente africano y que nos dispersamos por el resto de continentes. La forma de que los seres humanos pasamos al continente americano se considera que fue a través del estrecho de Bering, porque en la época de las glaciaciones, que era una época en la que había muchas más zonas heladas, esta zona estaba helada y se podía transitar a pie de un lado a otro. Y es aquí, a través del estrecho de Bering, como se considera que los seres humanos entramos en América. Vemos aquí que ya hemos comentado, la península de Alaska y las Islas Aleutianas, que es una cadena de islas volcánicas. Y aquí estaría el mar de Bering, como hemos dicho, y más arriba el mar de Beaufort. Esta fotografía de aquí, esto es el Golden Gate, el famoso puente de San Francisco. Esta es la ciudad de San Francisco, donde está la famosa bahía de San Francisco. En el inferior izquierda tenemos una fotografía que corresponde a Groenlandia, concretamente un parque nacional que está al noreste de Groenlandia, que es el parque nacional más grande que hay. Concretamente, esto es lo que se llama un fiordo. Y finalmente se ha puesto la fotografía de una zona más cálida, que sería el Cabo San Lucas, que está en la punta final de la península de California o de Baja California. Seguimos. Vamos ahora con los accidentes de relieve continental. Em, Vamos a hablar de cordilleras. La cordillera Alaska, el territorio de Alaska está aquí, la cordillera de Alaska estaría aquí, y en la cordillera de Alaska está un pico que se llama el Denali, que es el pico más alto de toda América del Norte, que pasa de los 6.000 metros. Este pico antes se llamaba McKinley, pero le cambiaron el nombre y le han puesto Denali. También hay otra, más al norte hay otra cordillera que es la cordillera Brooks, en la zona de Alaska. En las Rocosas, probablemente la cordillera más larga, más extensa de toda América del Norte. Vendría prácticamente atravesaría desde Canadá casi hasta México. El pico más alto de la cordillera Rocosas es el Monte Elbert, de más de 4.000 metros, 4.400. Luego estaría la cordillera costera, ¿vale? Que sería la cordillera paralela a las Rocosas, y esta cordillera tendría elevaciones más altas que las Rocosas, porque estaría el Pico Logan. El Pico Logan, en las montañas San Elías, casi de 6.000 metros, sería el pico más elevado del estado de Canadá, mientras que el Pico Whitney, que estaría en esta zona de aquí, que se llama Sierra Nevada, dentro de la cadena costera, sería el pico más elevado de los Estados Unidos contiguos, ¿vale? Porque acordaros que Alaska forma parte de Estados Unidos también. Decimos contiguos porque si incluyésemos Alaska no sería el Whitney, el pico más alto, sino que sería el Denali. Muy bien, hemos dicho antes, es el pico más alto de toda América del Norte. Seguimos. Los montes Apalaches estarían aquí, ¿vale? Es una cordillera menos extensa, con menos elevaciones, paralela, en este caso, al Océano Atlántico. Fijaros que el pico más alto es el Monte Mitchell, que apenas llega a los 2.000 metros. Luego nos queda Sierra Madre. Sierra Madre es un sistema de cordilleras que hay en México, porque incluye la Sierra Madre Occidental, que sería esta cordillera de aquí, la Sierra Madre Oriental, que sería esta de aquí, el eje neovolcánico que conectaría las dos cordilleras y en el cual se encontraría el pico más alto de todo México, que es el pico de Orizaba, además de otros picos como el
Tepel. Luego estaría la Sierra Madre del Sur, que está aquí. Y finalmente la prolongación de Sierra Madre, que sería Sierra Madre de Chiapas. Seguimos. Bueno, dejamos las elevaciones y vamos a las zonas llanas. Una de las zonas muy conocidas de Estados Unidos son las grandes llanuras, ¿vale? Son llanuras muy extensas, sería toda esta zona de aquí. Además estaría la llanura del Mississippi, que vendría a coincidir con la cuenca del río Mississippi, la llanura costera del Golfo, que sería toda esta llanura de aquí, y la llanura del Ártico aquí. Además de las llanuras estarían los altiplanos. Acordaros que los altiplanos son zonas llanas, pero en zonas elevadas. Dentro de los altiplanos podríamos destacar en México la meseta central, poco antes de Sierra Madre, la meseta del Colorado, que estaría aquí en las Rocosas, la meseta de la Sorzac o la Sorzac que estaría aquí, ¿vale? Que serían altiplanos conocidos. Y las depresiones, que son zonas muy bajas en relación con el entorno que les rodea. De hecho, el Valle de la Muerte, que estaría por aquí, dentro de los Estados Unidos, es la zona más baja de toda América del Norte, concretamente lo que se llama la cuenca Badwater. La zona más baja de México, sin contar el nivel del mar, estaría en Laguna Salada, que estaría en la zona de la península de California, y la zona más baja del Canadá, sin contar el nivel del mar, estaría en la cuenca del Manitoba, que es un lago que está al lado del Winnipeg. Haciendo un repaso del relieve que hemos explicado ahora en un mapa con topónimos, aquí tendríamos la cordillera Brooks, al sur la cordillera de Alaska, donde está el Denali, que es el pico más alto de toda América del Norte, que antes se llamaba McKinley. Aquí estaría, todo esto sería la cordillera costera entre Canadá y Estados Unidos. En la cordillera costera estaría el Logan, que es el pico más elevado de Canadá, que casi llega a los 6.000, y estaría el Whitney en Sierra Nevada, que es el pico más elevado de los Estados Unidos contiguos. Luego estarían las Rocosas, que es la cordillera más conocida, más extensa de América del Norte, del cual hemos hablado como el pico más alto del Elbe. Y luego estarían en la zona occidental, perdón, en la zona oriental, perdón, dando hacia el Pacífico los Apalaches, que sería esta de aquí. Tendríamos la meseta de Orzak aquí, tendríamos la meseta de Colorado aquí, y aquí tendríamos la meseta central ya en México, que son altiplanos. También, no lo hemos dicho antes, pero dentro de la península del Labrador estaría la meseta laurentina. Muy bien. Y luego estaría aquí ya Sierra Madre, con Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, el eje neovolcánico, Sierra Madre del Sur y luego Sierra Madre de Chiapas. Y bueno, seguro que me he dejado cosas, bueno, los puntos más bajos que estarían aquí el Valle de la Muerte, la cuenca del Manitoba y en Baja California Laguna Salada. Bueno, debido al lío que son la Sierra Madre en México, os he puesto aquí un gráfico donde quede más concretado: Sierra Madre Occidental aquí, Sierra Madre Oriental aquí, el eje volcánico donde está el Pico de Orizaba, que es el más alto de México, Sierra Madre del Sur aquí y Sierra Madre de Chiapas aquí, con la prolongación que hay en el resto de América Central. Y luego también se consideraría una cordillera aparte, la que hay en la Baja California o en la península de California. Cuatro imágenes relacionadas con el relieve que hemos explicado. Esta imagen tan bonita que tenemos aquí pertenecería a las Rocosas. La imagen del cuadro superior derecho es el pico más elevado de toda América del Norte, que es el Denali, que está en Alaska, en la cordillera de Alaska. Esta imagen del inferior izquierdo corresponde a Sierra Madre en México. Y finalmente una imagen que se corresponde con esta larga extensión, que son las grandes llanuras, que sobre todo están en Estados Unidos, que están formadas básicamente por praderas. Seguimos, ahora vamos a hablar de los ríos y lagos más importantes de América del Norte, es decir, de la hidrografía. El río más largo de América del Norte es el Mississippi, que es este río que tenéis aquí, que desemboca en lo que hemos dicho antes, el delta del Mississippi. Este río que tenéis aquí en rojo. El principal afluente del río Mississippi es el Missouri. Aquí se produce un hecho extraño, insólito, y es que el afluente, el Missouri, es más largo que el río principal. Probablemente esto se deba a la importancia que ha tenido la parte esta del Mississippi, que es un río navegable, es un río muy importante para el desarrollo de los Estados Unidos, ¿vale? Pues tenemos el Mississippi aquí, el Missouri
que es una fuente más larga que el río principal, cosa extraña porque generalmente el río principal es el río más largo de todos, pues aquí no. Luego estarían otros dos afluentes del Mississippi importantes, serían este que es el río Arkansas, que está aquí, y el río Ohio, que hay dos estados de Estados Unidos que tienen el nombre de estos afluentes. De los ríos que hay al norte, los que podríamos destacar es el río este de Alaska, que también pasa por Canadá, que es el Yukon, y el río más largo de todo Canadá, que es el Mackenzie. Luego había otro río que es no está señalado aquí, que es el Columbia, que es el río más largo que va a desembocar al Pacífico, que también pasa sobre todo por Canadá, pero también por Estados Unidos. Y también destacaríamos el río San Lorenzo, que es este río de aquí, que conecta la región de los Grandes Lagos, concretamente el lago de Ontario, con el Golfo, que también se llama de San Lorenzo. Ríos que están en el sur, que es una zona ya más árida, y aquí el agua es más importante. El río que más destaca es este río de aquí, que es el Río Grande, que a veces también se llama Río Bravo. Una parte muy importante del Río Grande, que es de la desembocadura, esta parte de aquí, hace de frontera natural entre México y Estados Unidos. Otro río importante, pero este desemboca en el Pacífico, concretamente en el Golfo de California, es el río de Colorado. Podríamos destacar dentro del Colorado otro afluente que es el río Gila, pero también estaría otro afluente que se llama el río Verde. Muy bien. En México podríamos destacar como ríos más importantes el Usumacinta y el Grijalva, recordando que una parte del río Grande ya pasa por México e incluso una pequeña parte del río Colorado. Vamos a hablar, dejamos los ríos, es decir, las corrientes de agua, vamos a agua estancada natural, los lagos, que en América del Norte son muy importantes, especialmente estos cinco de aquí, que se llama la región de los Grandes Lagos, que se considera que en agua dulce un 18% del agua dulce que está depositada en el planeta estaría en la región de los Grandes Lagos. Los Grandes Lagos son cinco, que serían el superior es este de aquí, que es el más grande, luego vendría el Michigan, el Hurón. Esto estamos haciendo de oeste a este. Este de aquí sería el Erie y finalmente el Ontario, ¿vale? Estos son los cinco grandes lagos. Pero además hay otros grandes lagos aquí, como podéis ver. Este sería el lago Winnipeg, este sería el gran lago del Esclavo, que es donde nace el río Mackenzie, y este sería el gran lago del Oso. Los tres lagos estarían en Canadá. Mientras que los grandes lagos están entre la frontera, algunos de ellos en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Muy bien. Vamos a hacer un repaso rápido de la hidrografía de Estados Unidos, perdón, de América del Norte, la más importante. El Yukon estaría aquí, desembocando en el mar de Bering. Aquí estaría el Mackenzie, que hemos dicho que es el río más largo de Canadá, que nace del Gran Lago del Esclavo. Aquí estaría el Columbia, que es el río más largo de los que desembocan en el Pacífico. Estaría aquí el Colorado, como hemos comentado antes, otro río que nace en el Pacífico. Este es el Gila, que es un afluente del Colorado, que desemboca, perdón, en el Pacífico, concretamente en el Golfo de California. Este sería el río de San Lorenzo, que desemboca en la bahía de San Lorenzo y que une la región de los Grandes Lagos con el mar. Los Grandes Lagos están conectados entre ellos con ríos. Uno de esos ríos sería el río Niágara, donde se hallan las famosas cataratas de Niágara. Luego aquí estaría el río Mississippi, ya la vertiente atlántica. Acordaros que hemos dicho que aquí está el Missouri, que es un afluente que es más largo que el río principal. Este río de aquí es otro afluente del Mississippi, que es el Arkansas, y este río de aquí es el Ohio. Vale, hemos dicho que el Mississippi es el río más largo de América del Norte. Nos queda aquí el Río Grande. Una parte de este río, especialmente la desembocadura, hace frontera entre México y Estados Unidos, ¿vale? El Río Grande, que también algunos llaman el Río Bravo. Y bueno, pues después de hacer mención de esto, bueno, hemos comentado los grandes lagos, ¿no? El lago Superior, el Michigan, el Hurón, el Erie y el Ontario. El lago Winnipeg, el gran lago del Esclavo y el gran lago del Oso. Seguimos. Bueno, ahora poco nos queda más que hablar. Estas son cuatro imágenes relacionadas con la hidrografía. La imagen superior izquierda es del río Mississippi, concretamente a su paso por la localidad de La Crosse, que está en el estado de Wisconsin. El río Mississippi es un río fundamental para el desarrollo de los Estados Unidos porque es un río navegable. Y hemos dicho que es el río considerado el río más largo de América del Norte. Esta imagen de aquí se corresponde con la ciudad de Toronto.
y este es uno de los grandes lagos. Hay que decir que hay una serie de ciudades de América del Norte importantes que están en la región de los Grandes Lagos y que dan a esos Grandes Lagos. No solo la ciudad de Toronto, sino también la ciudad de Chicago, la ciudad de Detroit, la ciudad de Cleveland, la ciudad de Milwaukee. Estas ciudades están en las orillas de los Grandes Lagos. Esta fotografía inferior izquierda corresponde con el río Colorado y el famoso Gran Cañón del Colorado. Y finalmente, esta imagen de la inferior derecha se corresponde con el río Grande. El río Grande hace frontera, como hemos dicho, con Estados Unidos y México y separa dos ciudades importantes que son la ciudad del Paso, que está en la zona de Estados Unidos, y la ciudad Juárez, que está en la zona de México. Estas dos ciudades solo están separadas entre ellas por el río Grande, que es un río que se utiliza mucho para paso de inmigrantes. Finalmente nos referimos al clima y los biomas de América del Norte. Debido a que es un continente muy largo de norte a sur, prácticamente presenta todos los climas de Köppen, excepto el clima ecuatorial. Del norte, evidentemente, los climas más fríos, como el clima polar, que estaría prácticamente en toda Groenlandia, en las islas del Ártico canadienses y algunas partes del norte de Alaska y del norte de Canadá y de la península de Labrador. Acordaros que dentro del clima polar hay zonas que tienen hielo permanente todo el año, en lo que llamamos el desierto polar, como por ejemplo sería prácticamente en toda Groenlandia, pero que hay otros lugares en los que, especialmente en verano, hay un deshielo y aparece vegetación, vegetación que no son árboles, que es una vegetación muy sencilla, que es lo que llamamos la tundra, que suele estar formada por musgo y líquenes. El clima de montaña estaría sobre todo en la zona de las rocosas, también en la cordillera de Alaska y en Sierra Madre y en un poco también en la zona de la cordillera que da con el Pacífico, la cordillera litoral. Clima continental lo vemos aquí, en esta zona de aquí, que de la costa del Pacífico. No, perdón, me he equivocado, esto es clima oceánico, perdón, el clima continental no, el clima continental es toda esta zona de aquí que tenemos aquí, ¿vale? El clima continental, acordaos que la característica del clima continental es que es muy extremo. Los inviernos son muy fríos y rigurosos y los veranos son muy cálidos. Generalmente en las zonas de clima continental hay lo que llamamos el taiga o bosque de coníferas, de abetos y pinos, pero también hay praderas. De hecho, el clima continental aquí sale muy extenso, en otros mapas de climas no sería tan extenso. Hay zonas también de bosque caducifolio en estos lugares de clima continental. Esta zona que hemos dicho antes de las grandes llanuras o la zona de los grandes lagos estarían dentro de las zonas de clima continental de América del Norte. El clima oceánico, que es lo que os he dicho antes, que me he equivocado, que sería esta zona de aquí que da en el Pacífico, que sería una zona muy lluviosa con bosque caducifolio también. Sería la zona que coincide con el litoral pacífico, por ejemplo, con la ciudad de Vancouver. Clima mediterráneo estaría aquí. De hecho, el clima mediterráneo, acordaros que los inviernos son suaves y los veranos son muy largos y calurosos y con bastante sequía. Esto coincide con la zona de California, del estado de California, Estados Unidos, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles o la de San Diego formarían parte, estarían dentro del clima mediterráneo. Clima tropical también hay en América del Norte y ya más al sur. Esta sería una zona de clima tropical húmedo o chino que se llama porque es bastante lluvioso. Cogería probablemente más zonas en otros mapas. Y la zona de clima tropical seco ya más en la zona norte de México. Y por supuesto también hay clima desértico, especialmente en la zona de México, pero también un poco de Estados Unidos. El desierto más largo de América del Norte es el desierto de Chihuahua. Y después de referirnos a los climas, pues cuatro imágenes relacionadas con esto, con los biomas. Esto sería la tundra, que estaría en zonas de clima polar, ¿vale? Que hemos dicho que hay una vegetación sencilla de musgo y líquenes. Probablemente esto sea la isla de Baffin. Este es el primer parque nacional que se declaró en la historia, que está en Estados Unidos, que es el famoso Parque Nacional de Yellowstone, que también está compuesto, está bajo una zona volcánica en la que hay muchos geysers. Os he puesto aquí una zona más correspondiente al clima continental de los Estados Unidos, formado sobre todo por praderas y también por taiga. Un animal muy típico de esta zona serían los bisontes que están aquí pastando en las praderas. Y finalmente os he puesto la imagen del Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte tiene dos características. Eso está en Estados Unidos. Tiene dos características. La primera es que es el punto más bajo
de todo el continente americano, es decir, que está por debajo del nivel del mar. Y la otra característica que tiene es que es el punto donde se han registrado las temperaturas más elevadas, no de América del Norte, sino de todo el planeta, que pasan de los 56 grados centígrados. Finalmente haremos mención un poco del Golfo de México, que es una zona muy importante. Está aquí, en el mapa estaría aquí, porque es una zona por la que pasa una corriente marina, la más importante del Atlántico. Es una corriente marina cálida, que es decir, lleva agua caliente, agua que viene del sur del mar, pasa por el mar del Caribe y luego esta agua de esta corriente es enviada al norte de Europa. Se considera que Europa es un continente menos frío y más cálido de lo que le corresponde por la latitud, gracias a que recibe esta corriente cálida. Es decir, si no recibiese esta corriente cálida, según esta teoría, Europa sería un continente más frío. Pues bien, resulta el hecho paradójico de que se habla del calentamiento global del planeta y que suben las temperaturas, pero este calentamiento global también puede provocar una ralentización hasta un colapso de la corriente del Golfo, lo cual significaría un efecto contrario para Europa. Significaría que no nos llegaría esta corriente cálida y que las temperaturas bajarían. Por lo tanto, acordaros que hay una teoría que dice incluso que sería posible que, pese al cambio climático, en Europa llegasen a bajar las temperaturas porque desaparecería la corriente cálida del Golfo de México. Otra característica del Golfo de México es que se dan muchos contrastes entre la temperatura de las aguas y la del aire, y eso provoca grandes huracanes. Probablemente los huracanes más conocidos se dan en esta zona del Golfo de México. La temporada de huracanes empieza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Y bueno, ya no hay nada más que añadir, que espero que os haya podido servir esta clase y nada, me despido. Hasta la próxima.